Amigos, muchas gracias, Liz. Ya estamos de regreso y mucha atención porque hoy tenemos un tema muy interesante. Viene la licenciada Carmen Villarreal, abogada animalista, ya la hemos tenido en varias ocasiones, pero ahora sí viene con para algunos una muy buena noticia. Ya podemos empezar a firmar. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Ya Carmen, ¿qué tal? podemos. Ya podemos empezar a firmar la petición para abolir la tauromaquia en Baja California. La vez pasada que estábamos aquí platicando sobre el tema, este tema y otros temas, me preguntaban que si, en cuándo íbamos a empezar a firmar. Y justo el día lunes subimos a redes sociales la petición de firmas que va dirigida al Congreso del Estado para prohibir la tauromaquia en nuestro estado y para que especies como la bovina pueda ser protegida también o no sea excluida de la Ley de Protección a los Animales Domésticos. Perfecto. Preguntita, igual y a lo mejor se me pasó la otra visita. ¿En qué otros estados aquí en la República está prohibida ya? Está prohibida en Coahuila y en algunos municipios como Teocelo, en Jalisco, Okay. y también en Sonora. Sonora la prohibió hace aproximadamente 2 años, más o menos. Entonces hay algunos otros municipios en Veracruz también, pero los esfuerzos van casi siempre como después de ciertas campañas de protección animal, como de crueldad, de circos sin animales, y entonces toros va un poquito después. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo en diferentes estados de la República, pero pues es precisamente ir como cabildeando, ir monitoreando cuál es la voluntad de la sociedad al respecto. Mencionaste algo muy importante ahorita, Carmen. Se prohíbe, el objetivo es prohibir las corridas de toros o el objetivo sería proteger la integridad de este tipo de animales y cómo son considerados, como animales domésticos o como ganado. Sí, ese es un detalle jurídico, porque la Ley de Protección a los Animales Domésticos de Baja California establece en uno de sus primeros artículos la excepción de la protección a los toros y a los gallos. Entonces, todos los animales que dependen de la mano del hombre son considerados como domésticos. Podemos dividir a los animales en dos grandes grupos, que son los silvestres y los domésticos. Entonces, no porque vayamos a tener a la especie bovina a lo mejor dentro de nuestra casa como un perro, pero sí la tenemos que tener en algún lugar en el campo en donde tengamos que darle de comer y tengamos que estar cuidándolos, etcétera, y entonces eso los hace que sean domésticos. Eso es muy cierto, ¿no? O sea, porque finalmente el término de domesticación es ese animal que pues ya puede vivir con el hombre, ¿no? Y que convive, coexiste con el hombre. Aquí, en este caso, pues si caen en el rubro de animales domésticos, ¿qué pasaría en la extensión? Porque preguntan algunos que están queriendo, no detractores propiamente de este movimiento, sino más bien que quisieran que se extendiera y fuera más honesto, dicen ellos, porque, por ejemplo, el trato que reciben estas mismas reses, por generalizarlas, en los rastros y en la vida de crianza para el consumo humano, es terriblemente desastroso y terrible, ¿no? Sí, comentábamos la vez pasada que existen normas oficiales que protegen a estos animales de alguna manera o que cuidan el procedimiento por el cual son sacrificados. La misma Ley de Protección de los Animales Domésticos tiene algunos artículos que hablan al respecto y sobre todo, por ejemplo, en el traslado de los animales, ¿no? de los lugares en donde crecen, donde son criados, a los rastros. Pero este es un tema que también vamos a tener que analizar con mucho cuidado, ver qué tan bien están funcionando los rastros, ¿no? Qué tantas medidas éticas hay y compasivas para el tema de los sacrificios, pero también considerar que hay autoridades competentes para estar haciendo este tipo de revisiones. Entonces, pero también no porque exista el consumo de carne o el consumo de proteína animal, porque la sociedad así lo demanda, quiere decir que no podamos ir a trabajar en proyectos como este, en el cual estamos tratando de abolir este tipo de espectáculos que implican violencia, son solamente para los animales y tortura, sino sobre todo para las mentes que la observan, ¿no? Y en este sentido, hay argumentos éticos a favor de este movimiento y hay argumentos de derecho también. Y los argumentos de derecho son argumentos muy sólidos, ¿no? Son argumentos que no están en discusión hoy en día porque México pertenece a un tratado internacional que protege los derechos de la infancia y como parte de ese tratado tiene obligaciones internacionales de cumplirlo. Y el Comité de Defensa de la Infancia, precisamente de la ONU,
se ha pronunciado, y justo en el mes de junio pasado se pronunció al respecto de su preocupación con el Estado mexicano de no estar protegiendo los derechos de la infancia porque siguen existiendo escuelas para niños toreros y se sigue permitiendo la entrada de niños de menores de edad a las plazas de toros. Entonces, este tratado internacional lo que busca es proteger la mente de los niños de la tortura y de la violencia, ¿no? De que se familiaricen con este tipo de actividades como si fuera algo normal o como si fuera algo con lo cual tenemos que convivir como si nada pasara. En ese sentido, México tiene la obligación de acatar este tratado internacional y tanto los municipios como el Estado lo van a tener que hacer eventualmente. Por eso decíamos en conferencia de prensa, porque fue una de las preguntas que nos hicieron, que eventualmente la Procuraduría de los Derechos Humanos va a tener que pronunciarse al respecto, va a tener que emitir alguna consideración en ese sentido y probablemente también a través de Secretaría de Relaciones Exteriores pues se dé la orden de que este tipo de espectáculos no sean para menores de edad y que no participen menores de edad en él. Licenciada, nos vamos a desviar poquitito del tema porque nos hicieron una pregunta el público. Dice, en el caso de las peleas de gallos, ¿también será algo al respecto? Ya se planea. Comenta la persona que en esta feria que acaba de pasar en el Palenque, pues tenían las peleas de gallos y les prohibían tomar fotos o videos. Sí, en redes sociales tuvimos mucha interacción al respecto. Y bueno, nosotros lo que mencionamos siempre es que por congruencia, si estamos a favor de la protección animal, pues no acudamos a ese tipo de espectáculos. Aunque nos guste el artista, pues busquemos verlo en otro escenario, no participar de ese tipo de escenarios crueles. Sin embargo, como ustedes se han ido dando cuenta, y no solamente es aquí en Baja California, sino a nivel mundial, la tendencia va gradualmente. La tendencia de ir protegiendo a las especies va gradualmente. Y no podemos hacer un movimiento donde englobemos a todos los animales, ¿no? Esto tiene que ser un movimiento gradual, como lo es también la conciencia en nosotros, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el tema de la crueldad animal, pues todos estábamos en ese tema porque los animales domésticos están íntimamente relacionados con nosotros, los perros, los gatos, los pájaros, etc. Luego después viene el tema de circos sin animales, y luego cuando ya logramos estos dos objetivos, entonces la sociedad está exigiendo tauromaquia. No es una necedad de los activistas, ¿no? No es algo que los activistas nos hayamos propuesto por cuestión de creencia personal, es porque nosotros estamos monitoreando qué es lo que la gente está pidiendo. Detrás de nosotros, de nuestro equipo, hay miles de personas que están firmando esta petición y que constantemente están preguntando en redes sociales qué novedades hay, cuáles van a ser las vías, a quién tenemos que mandarle un correo electrónico para decirle que no queremos más tauromaquia, etcétera, ¿no? Carmen, una de las inquietudes de muchas personas que apoyan el movimiento sería preguntarse qué pasa después de que se gesta un cambio como estos. ¿Qué pasó con los muchos animales que existían viviendo en muchos de los circos del país y en este caso en el estado con esta abolición? Finalmente, ¿a dónde se van? ¿Quién los mantiene y dónde y cómo viven? ¿Qué va a pasar con los toros también si llegase a avanzar esto? ¿Qué va a pasar con toda esa industria, toda esa ganadería, todos esos ranchos y con la especie? Porque finalmente esa estirpe seguramente terminaría desapareciendo, ¿no? Claro, es un mito el tema de que si se acaban las corridas de toros va a desaparecer el toro de lidia, porque el toro de lidia, de determinados números de toros de lidia que existen, solamente un 2 o 3% son utilizados para corridas de toros. Los demás los siguen criando para consumo humano. Entonces, no es cierto esto de que se va a extinguir el toro de lidia, y también habría que considerar que todo movimiento trae consigo una transformación, ¿no? Por lo menos a lo que hace en Baja California, pues no existen ganaderías en Baja California y tampoco existe gente que viva de la fiesta, porque cuando se da una corrida de toros, los toreros traen a sus cuadrillas del interior de la República, ¿no? Entonces no hay, como por ejemplo en el tema de los circos nos preocupaba muchísimo qué iba a pasar con toda la gente que trabaja bajo el cuidado de los animales y cómo se iba a transformar toda esta industria. En el tema de los toros en Baja California, esa no es una gran preocupación, por lo menos no en plazas como Baja California. Sí, porque no existen estas ganaderías. Porque no existen las ganaderías aquí y porque las personas que vienen a participar en las corridas de toros vienen del interior cada vez que hay una corrida de toros. Entonces simplemente estaríamos cerrándoles la puerta a un escenario, nada más, no una industria, ¿no? Exactamente.
Oye, pues qué interesante, Carmen. La verdad es que sí llena de emoción y mira, dijiste algo que yo espero que pueda aclarárselo a muchas personas que se preguntaban por qué sí atacamos lo que es evidente y lo que vemos como corridas de toro y no el trato o el maltrato, que sería lo correcto, que viven estos mismos animales en un proceso cotidiano como es el de crianza para la alimentación y consumo humano, ¿verdad? Pero lo dices bien, ¿no? Se tiene que empezar por algo y después de esto sigue lo demás y vamos a seguir avanzando. Claro, y justo esta propuesta es muy interesante porque cuando empezábamos con crueldad animal nos decían, hay temas más importantes que son los temas del maltrato infantil. ¿Por qué se enfocan en animales? Y siempre les decíamos, porque la causa es interdependiente, porque los derechos de los niños son interrelacionados con los de los animales, porque en el tema de crueldad animal los niños están siendo testigos de alguien que maltrata a un animal en su casa. Ahora en el tema de los toros se vuelve mucho más evidente que estamos protegiendo los derechos de la infancia por la resolución que ya existe de la ONU y también los derechos de los animales a no ser tratados con crueldad ni violencia. Licenciada, rápidamente, ¿en dónde podemos entrar a hacer la firma? Muy interesante. Pregunta, váyanse a la página de Provida Animal Tijuana en Facebook y a la página de Abogados Animalistas de Tijuana. Okay. Es importante que usen el hashtag que estamos utilizando para la campaña, que es hashtag BC Libre de Tauromaquia, okay, para estar todos unidos, porque es una petición que se va a nivel mundial. Y también que compartan con sus amigos y que cuando compartan la petición y una vez que la hayan firmado, pongan por qué es importante firmar. Hecho. Porque esa es la manera en la que llamamos la atención de nuestros contactos. Claro. Carmen, muchísimas gracias. Con nosotros la licenciada Carmen Villarreal, abogada animalista aquí en el programa. Como siempre, estas puertas están abiertas para ti. Gracias. Bienvenida.